referente a eso, de lo que tú estás señalando, de liberar a los presos, eso lo hicieron en Venezuela también. Oye, lo que te estoy diciendo, también en Venezuela pasó, o está pasando todavía. Y hay, oye, el oprobio de tener gente presa casi más de 25 años en Cuba. Entonces yo pregunto, ¿qué está pasando dentro de los estamentos y regulaciones porque yo creo que ni capitán llegó a ser Pete Hexon y de repente puesto ahí? Los chinos son inteligentísimos, callados, dejarlo que se desgaste en ellos y retomar la capacidad tecnológica y aeronáutica de los chinos es superior inclusive a Rusia hoy en día. Hay dos temas que están conectados: la extracción de Nicolás Maduro en Venezuela y lo que ocurrió semanas, quizás 1, 2, 3 meses después con Irán, pero también qué pasó realmente la noche en que se llevaron a Nicolás Maduro de Venezuela a Estados Unidos. Y el general Percival tiene informaciones inéditas a este segundo sobre este tema y cómo se conecta con Irán. General, vamos a comenzar con la noche en que se llevan a Nicolás Maduro. ¿Qué ocurrió que aún no se ha ventilado en los medios masivos? Bueno, gracias por la invitación a Nery. Para nadie es un secreto que esa operación fue estilizada muy bien por el organismo de seguridad e inteligencia de la CIA. Prepararon todo, compraron a todo el mundo, a todos los jefes militares casi que tenían el control del mando en Venezuela, Padrino López, Diosdado Cabello, y fue muy fácil para los gringos entrar en Venezuela, muy fácil, demasiado fácil. Y podemos decir que no hubo ninguna baja fatalidad de norteamericanos en un helicóptero Chinook, que son helicópteros para transportar tropas, que es un solo individuo fue herido en la pierna por los disparos que hicieron algunas personas, algunos combatientes, en contra de los helicópteros que entraron en Venezuela. Pero ¿qué pasa? Que fue tan fácil tumbar todas las defensas. Estamos hablando de los S-300. Y todos los apagaron hasta la luz del Fuerte Tiuna para esa operación. Y yo me extrañaba y comencé a indagar y preguntar. Y finalmente me llegaron las informaciones. Una persona aquí habló en eso, en un programa, una plataforma. Pero yo no quería hablar hasta que no tuviera las informaciones referente a eso. Efectivamente, esa operación a Neuri, todas las bajas, repito, bajas que hubo en ese incidente fue por la negación de los cubanos de permitir entregar a Maduro. Repito lo que estoy diciendo, la entrega de Maduro. Y ahí se enfrascaron los cubanos y los venezolanos porque fueron leales la seguridad de Maduro, de los cubanos, y todos fueron eliminados ahí. Y ahí vino la entrega. Los cubanos se comportaron como hombre. espartanos. Sí. Como Leónidas en el paso de las Termópilas. Termópilas, sí, señor. Se enfrentaron y no entregaron a Maduro. Y ahí vino la debacle de ellos. ¿Quiénes mataron a los cubanos? Yo pregunto. Y yo quisiera saber la respuesta de eso. Porque era obvio que eso fue muy, muy fácil. Y se habló, ¿no? Y que fue una operación limpia y todo marcado con el debido respeto a los fallecidos. No, hay que hablar lo que pasó, en la realidad existente que pasó en ese enfrentamiento que hubo entre los venezolanos
repito, y los cubanos. Entonces, con bombos y platillos, que en apenas 1 hora, 45 minutos, a Maduro lo sacaron y lo extrayeron en esa operación. Ahora, los militares cubanos que resistieron, ya usted da este detalle, interesantísimo, pero ¿por qué los venezolanos actuaron opuestos? Básicamente estaban en componenda, entiende usted, se rindieron de antemano. O sea, ¿qué usted cree que pasó ahí? Sin lugar de duda, hubo una componenda. Cuando tú apagas la defensa, los famosos S-300 que le habían dado los rusos a Venezuela, nada de eso operó. Fue tan fácil la operación aérea de los Chinook, que son unos helicópteros bastante grandes, que son de carga. Y cuando tú viste esto, yo digo, pero ¿cómo es posible que ni un solo Chinook con un AK-47 tuvo una herida de un golpe de ametrallamiento? Entonces yo me quedé cauto, digo, pero esto no huele bien. Ahora, lógicamente, la operación de inteligencia que hizo Estados Unidos, excelente, todo. Pero no me engañen de que fue una operación así tan fácil. No. Un solo herido, capitán, que le hirió en una pierna. Y no hubo ninguna fatalidad. Oye, una fatalidad que pudo haber sido derribar un helicóptero de eso. ¿Cuántas personas podían morir? 10 o 12 o 9. Pero no hubieron nada de eso. Ahora, recientemente él envió un video diciendo que está bien. Lógico. Nicolás Maduro. No, pero Nicolás Maduro es una cosa. Ellos los cubanos preservaron a Nicolás Maduro. Y como tú dijiste, en las Termópilas, estos individuos se fajaron y demostraron el entrenamiento que tenían y la baja. No hubieron ninguna baja. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Ninguna baja de los venezolanos en el frente. Vieron unos cuantos, sí, 5 o 6 que murieron, pero ¿por qué fue? ¿Por qué se cuadró tanto el experticio de que los pilotos de los S-30, Sukhoi 30, no despegaron cuando los radares fueron tumbados? Fueron tantas cosas, una detrás de otra, que pasaron en el perímetro, podríamos decir, o en el territorio venezolano, que uno se extraña. Digo, pero ¿cómo es posible? ¿Dónde estaban los PAT, los famosos? Ahora, con esto, que quizás puede, si se quiere, en buen dominicano, sembrar cizaña en lo que queda de las relaciones de Cuba y Venezuela, donde curiosamente Cuba está pasando por un proceso que muchos ven como el presagio de la caída definitiva de este régimen que tiene más de 60 años en esa isla. Pero de ahí vamos a Irán, porque da la impresión... No te vayas tan lejos, perdóname. Vámonos a esperar lo que pudo ocurrir en Haití y el repliegue, la visita del embajador a la frontera nuestra. Eso nunca había ido una embajadora a la frontera a examinar. ¿Pero por qué? ¿Qué está pasando en Cuba? Y por eso ato las dos cosas, de Cuba y Venezuela. Te voy a dar la información. Hoy en día, Jimmy Cherizier va a ser extraído por una familia francesa que existe en el país, que lo va a resguardar el país. Le van a preparar un buque, esa familia aquí, y lo quieren sacar de Haití. Porque Estados Unidos está interesado también en estabilizar a Haití con los enfrentamientos que hay ahí. Ahora bien,
el repliegue, no solamente de los haitianos hacia la República Dominicana, sino del enfrentamiento que puede ocurrir en Cuba y el repliegue de esas tropas cubanas hacia Haití, tenemos que ponerla en sazón con una condición de Donald Trump va a decir, vamos a atacar a Cuba. ¿Qué va a pasar? Y por eso quieren extraer empresarios haitianos y empresarios dominicanos están preparando el traspaso de Haití a una familia adinerada, lo voy a decir con toda responsabilidad, adinerada en la República Dominicana. Que me desmientan. O vengan aquí y hablen conmigo. Si eso no es verdad lo que yo estoy planteando. Ahora, ese repliegue de los cubanos con un asalto, como hicieron en Venezuela, no va a ser igual como lo que pasó en Venezuela. Estoy seguro que esa gente van a dar la cara, en otras palabras. Van a enfrentar esas tropas. Y va a pasar lo que tiene que pasar, que no hay forma. Olvídense de las preocupaciones por la corrosión, que el agua que entra en la construcción, que el edificio, etcétera, el puente. Cualquier edificación queda automáticamente protegida con la magia de Master Lock. Dile adiós al óxido y a la corrosión y aumenta la vida útil de la estructura y mantén también, ojo con esto, su visibilidad estética. Ningún recubridor y o sellador en el mercado tiene la eficacia de Master Lock. Pruébalo y te vas a quedar con él. El número en pantalla ahora mismo para que entres en contacto con quienes en nuestro país son los distribuidores exclusivos de Master Lock. Esa idea que te estoy diciendo fue planteada a mí de la extracción de sacar a Jimmy Sierrasky. Recientemente, hace apenas un mes, hubo informaciones de que Jimmy Sierrasky estaba en el país. ¿Te acuerdas de eso? Sí. Entonces, yo no hablé de eso porque esperé a adquirir informaciones y me vino sin yo esperarla. Mira, y esto es lo que va a pasar con Jimmy Sierrasky. Y yo le pregunto, en un caso de confrontación, los cubanos y los americanos no se van a replegar algunos cubanos hacia Haití y de Haití a la República Dominicana. ¿Estamos preparados para eso? ¿La pregunta? Usted dice entre dominicanos y ¿quiénes? Y los vecinos. No. Dominicanos no. Cubanos. Estoy hablando que eso al nado ellos lo hacen. Repito, nadando lo hacen el cruce. Porque varias puntas de lo que hoy es Haití está cerquitica de los cubanos. Y eso puede pasar. Y me lo dijeron que va a pasar. Y estoy seguro que los cubanos saben de eso. Y por eso traje a colación el incidente de Venezuela. Porque eso fue así. Que me desmientan. Que no tuvieron el valor. Y los cubanos perdieron la vida en manos de los venezolanos. Por orden de arriba. Okay. Para entregar Maduro. Ok, usted dice ahora que ellos contribuyeron al aniquilamiento de los escoltas cubanos de Maduro. Sí. Son una cosa entrelazada en una con otra. Pero eso no va a ocurrir ahora con el enlace que quieren hacer ellos de hacer una incursión en Cuba. Es totalmente diferente. Y lo veremos si eso pasa. Totalmente diferente. La misma resistencia que hoy está haciendo los iraníes allí en la isla Kark. Bueno, pero el régimen cubano ha comenzado también a liberar
presos políticos, en lo que se entiende como una especie de, si se quiere, ablandar las cosas, y también han dicho que le van a permitir a los cubanos en el exterior hacer inversiones en la isla, aunque esto último no es la primera vez que se promete. Sí, pero mira, referente a eso, de lo que tú estás señalando, de liberar a los presos, eso lo hicieron en Venezuela también. Oye lo que te estoy diciendo, también en Venezuela pasó, o está pasando todavía. Y hay, oye, el oprobio de tener gente presa casi más de 25 años en Cuba es un delito garrafal. Y yo lo veo bien que tengan que consultarlo. Qué bueno que comenzaron por ahí. Porque aquí ya hay que pagar hay mucha cuenta, mucha deuda que pagar. En Cuba también, hay que decir la verdad. Deudas políticas, usted dirá. Deuda política y deuda de asesinato también. Hay mucha gente que han perdido la vida allí en Cuba. Mucha gente que perdió la vida también en Venezuela. Y que hay algunos presos que no aparecen. Habría que ver si la sociedad cubana tiene un nivel de madurez que le permita perdonarse internamente para que ese país no quede fragmentado y pueda seguir adelante. Yo no creo que ese régimen va a resistir el embate, no solamente de los norteamericanos, sino del pueblo cubano también. Ya está bueno. Está bueno. Pero todavía ellos también tienen que tener alguna base, no sé de cuántos, pero tienen que tener seguidores que sirvan a este segundo de contención. De lo contrario, no es posible sostener tanto tiempo un régimen. Va a haber una fractura, tanto en la Fuerza Armada cubana como en la población civil. Porque allí todo el mundo que pasa de 18, 19 años tiene 2 años de entrenamiento y están en la calle, entrenados y saben de eso y han aguantado estoicamente lo mismo que pasó en Venezuela. Hay que ver el último relevo generacional cubano. Desconozco cuál es su estructura mental. Ignoro si la última generación, aquella que va entre los 15 y 25 años, entiende que se debe al régimen, o si tienen claro que otra forma de hacer la política es posible en ese país. ¿Qué tan exitoso o exitosa ha sido la revolución, entre comillas, a la hora de incepcionar a esta nueva generación? Ellos lo están haciendo mediáticamente, sutilmente, la transformación, porque saben que no pueden resistir más. GBC Farmacias continúa celebrando sus 30 años y como una muestra de que continuamos al lado del pueblo dominicano, un 25% de descuento en los medicamentos para hipertensión. Esto aplica también a pedidos a domicilios. Por eso, haciendo coherencia con nuestro eslogan, Farmacias Medicar GBC, la farmacia de los dominicanos. Continuamos, esta no será la última demostración de ese compromiso con la salud de este pueblo. Inclusive la luz, que es vital para los pueblos, hoy es difícil. No tienen gasolina y no le han permitido que llegue la gasolina de Venezuela. O sea, es un bloqueo en parte sutil que el mismo pueblo no va a poder soportar. Bueno, aquí vamos ya concatenando las cosas. Una presencia militar norteamericana en Venezuela hace que se regule directamente el suministro de combustible a Cuba. Ya en esa línea Cuba se ve afectada, punto 1. Pero la presencia militar o la extracción que se hizo más bien de Nicolás Maduro en Venezuela y el hecho de que hoy día la decisión del petróleo venezolano se toma desde Estados Unidos, pues ya le da un giro a la influencia
que tiene Irán en ese mismo aspecto, pero también un giro en cuanto no solo a la influencia, sino a la dependencia de otros países, países potencialmente desafectos de Estados Unidos, como China o Rusia, No de te cara vayas a Irán. no te vaya tan lejos. México le está mandando petróleo, gasolina a Cuba para sostenerlo, pero no va a ser suficiente. Es que ya sintetizada en la mente de los cubanos, es una generación que no conoce otra cosa, sino nada más el régimen. Pero oye, late, tiene celular, se entera. Eso va a ser una transformación de cambio, a menos que vengan los iraníes y corten los cables que hay en el océano del estrecho de Hormuz y el estrecho del Mar Rojo, que corten todos los cables del internet y se caiga el internet, entonces ellos no reciban conocimiento. Pero ¿quién va a hacer eso? Los iraníes, el único, que están enfrascados ya en una guerra de territorio, ya pisaron los gringos dentro de allá, y 500 miembros de la Fuerza Armada norteamericana, algunos fueron asesinados o matados o son bajas, pero también hay presos, y eso es grave porque todos los comandantes militares activos dijeron que esa operación no se podía hacer, que no es, ellos nos recomendaron eso. Eso es muy interesante porque nosotros estamos acostumbrados, estamos, si se quiere, esquematizados en torno a que Estados Unidos es la potencia militar más fuerte del mundo, y sobre la base de ese axioma entendemos que donde quiera que se desplace el ejército norteamericano va a correr con su suerte y determinará todo en una franca ignorancia de cómo ha operado la historia de la humanidad. Tenemos que irnos, por ejemplo, a la antigua Persia. Tenemos que recordar entonces el Maratón, Salamina, batallas en el 490, 480 respectivamente, en donde Grecia, o más bien Atenas, a pesar de no contar con la ventaja numérica e incluso el tema de los recursos, todo lo que se necesitó fue ingenio y estrategia militar para lograr vencer a los persas, que era o se le tenía como el imperio más poderoso de aquella época. Estamos hablando básicamente de Milcíades y de Temístocles. Sí, pero vete a las guerras púnicas, que están ahí, la experiencia de Aníbal cruzando con los elefantes. Ahí, oye, hay miles, pero hoy en día, a pesar de la tecnología que tienen abrumadoramente los norteamericanos, ese territorio iranés ha demostrado, no solamente ahora, 2500 años atrás, han demostrado que son, además, no solamente ellos han confiado en la tecnología, es el terreno de los montes sacros. Mire, eso es terrible. Entrar ahí, todo, Alejandro el Grande entró ahí. Y no lo destruyeron, tomó, pero murió ahí. Miles han muerto ahí. Mire, por ejemplo, el factor económico. Yo no sé en qué va a parar el hecho de que cuando Estados Unidos utiliza cualquier equipo tecnológico militar para neutralizar a Irán, y la respuesta que dé, lo está haciendo sobre la base de equipos que con toda seguridad cuestan económicamente mucho más que todo lo que pueda utilizar Irán. Ejemplo, el misil que se dispare para tratar de neutralizar a los drones iraníes. ¿Qué cuesta más, el misil o el dron iraní? Se ha reportado que esos drones iraníes son drones de fabricación barata. Entonces, yo me digo, si le aplicamos la lógica económica a eso,
¿cómo puede sostener Estados Unidos una guerra en donde económicamente ellos, a pesar de contar con el aspecto de la ventaja militar, todo lo que usan es más caro que todo aquello usado por Irán? Ahí hay una asimetría económica que pudiese pasarle factura a Estados Unidos. Pero tú estás evadiendo lo que es la guerra del desgaste. Los iraníes están jugando a la guerra del desgaste. Hoy en día, Estados Unidos no tiene 1000 Tomahawk, porque la construcción de eso dura un año. Y hoy, con el desgaste de la guerra de Ucrania, el desgaste de la guerra contra Israel, el bombardeo, y ellos mantener el domo, han agotado todos los misiles que tienen los Estados Unidos. Y hoy están encharcados en una guerra de impenetración, incursión dentro de Irán. ¿Qué pasó el sábado? ¿Qué ha pasado con los portaaviones norteamericanos? Con el Abraham Lincoln Gerald Ford. El Gerald Ford tuvo que salir. Y lógicamente ellos han tapado muchas cosas que han pasado. De que una lavandería se quemó y Gerald Ford va para un mantenimiento. Dijo Donald Trump que va para un mantenimiento de posible 2 años arreglándolo para poder ser hábil otra vez en el mar. Entonces, yo te pregunto, ¿puede Estados Unidos hoy en día, con tanto enfrentamiento? Y debo recordarte que Taiwán está rodeada. Eso, cualquier día nosotros amanecemos y van a penetrar a los chinos a Taiwán. Todas las alertas están hoy estilizada para que haga un enfrentamiento en Taiwán también. Hoy en día, con estas condiciones de 3, todavía Venezuela puede erupcionar. No hay estabilidad en Venezuela todavía. Delcy Rodríguez no creo que va a soportar eso. Por eso digo siempre que lo importante es los líderes que van a dirigir el combate y van a mantener la presión. Por ejemplo, yo te voy a decir, ¿tú crees que Pete Hexen era el debido ministro de guerra para estos tiempos? Para estos tiempos. Esa pregunta hay que hacérsela a Donald Trump. No, pero yo le voy a decir a Donald Trump que él tiene la razón porque él tiene el poder constitucional. Ahora bien, en este tiempo, ahora, en estas condiciones, era para tener un Douglas MacArthur como en su equivalente. Exacto. O tener a Eisenhower. Pero si no está Eisenhower, ahí hay un general que tiene liderazgo y tiene todo eso. ¿Sabes quién? ¿Quién es? Max Miller. Oye, el nombre, Max Miller. Es un liderazgo fuerte y está vivo y está ahí. Entonces yo pregunto, ¿qué está pasando dentro de los estamentos y regulaciones porque yo creo que ni capitán llegó a ser Pete Hexen. Oye bien lo que te estoy diciendo. Y de repente, puesto ahí. Hay quienes han criticado, y he leído sobre esto, la posición timorata de China. Y a esas personas tenemos que recordarle 2 cosas. China tiene el tiempo a su favor en el sentido de que es una nación, hay quienes la llaman una civilización milenaria, que ya por un tema incluso hasta antropológico maneja el tiempo en términos de escala, en términos de una amplia perspectiva frente a un Estados Unidos que tiene apenas 260 y tantos años de nacimiento. No se le puede comparar. Entonces, eso es lo primero. O sea,
tienen como esa inercia del tiempo que opera a nivel antropológico dentro de ellos para esperar, para tener paciencia. Pero en esa misma línea, me parece que lo que está presenciando China a nivel geopolítico es de su beneplácito, porque están viendo a un Estados Unidos que está fragmentándose mucho, a un Estados Unidos que está abriendo muchos frentes, a un Estados Unidos que en términos de autonomía de decisión comparte eso con Israel. Hay quienes plantean que es desde Israel desde donde se imparte la visión geopolítica norteamericana, pero a eso hay que agregarle otra cosa también que es de regocijo para China. ¿Y cuál es? La cada vez más fragmentada sociedad norteamericana a nivel político, la falta de cohesión, la incapacidad de consenso necesario para mantener un bastión monolítico que permita que esa nación siga siendo fuerte. Todo lo que se está viendo a este segundo es del agrado de China. Fragmentación interna, enfrentamientos entre la clase política norteamericana. A todas luces se ve que es imposible que puedan ponerse de acuerdo, más todo lo que está ocurriendo desde fuera, tantos frentes abiertos. ¿Qué significa esto? Que es correcto que China no se interese a este segundo en disparar el primer tiro. No, yo te voy más lejos. Conociendo un poco la desgracia de los chinos, que tuve en China, en Taiwán, y esa gente son la misma sangre. Bueno, cierra ahí con esto, general, que ya se nos acabó el tiempo. Sí, adelante. Te voy a decir, me quiero repetir lo que tú estás diciendo, pero los chinos son inteligentísimos. Callados. Dejarlo que se desgaste en ellos. Y retomar la capacidad tecnológica y aeronáutica de los chinos es superior inclusive a Rusia hoy en día. Lo están demostrando. Y en esa misma forma que lo demuestran, podríamos decir, silencio que ellos han mantenido en esta guerra, tiene la ventaja. ¿Tú sabes de qué? De que ellos se destruyen para nosotros subir como potencia, ya no económica, sino militar. Bueno, ahí está. Contundente forma de culminar esto. Gracias a ustedes por llegar al final de esta conversación con el general Percival. Esto es Impolíticamente Correcto. A Neudi Santos de este lado. Comenten, compartan, den like. Y hasta el próximo. Ahora quiero conversar con todas las personas en República Dominicana que a nivel empresarial o personal tienen en su agenda comenzar o continuar sus proyectos de podcast y hablarles un poco de Resorte Media. Decirles que ya otras figuras importantes de República Dominicana están confiando en Resorte Media, sus instalaciones, diseño, línea gráfica, en fin, todo lo que tiene que ver para garantizar que tu proyecto salga al aire impecable. Profesionales como Miguel Franjul, su programa Entre Periodistas, se graban acá en los estudios de Resorte Media. La doctora Lipni Valenzuela también graba acá en nuestros estudios, entre otros, ¿no? Estamos hablando ya de más de 30 programas que graban sus episodios acá. También está el colega y amigo Noel de la Rosa con su canal, su podcast Doble Moral, uno de los de más éxito en los últimos meses. También está Carmen Orozco con su podcast RD Bajo Ataque, por solo citar, ¿no?, algunos de los proyectos que se graban acá. Tú también puedes visitarnos, te esperamos con un buen café o si lo tuyo es el té para que conozcas la experiencia de hacer tu proyecto acá con nosotros. Y también no se puede quedar las orientaciones de un servidor para que tu proyecto tenga éxito sí o sí. En el 829-741-361 puedes escribir y agendar tu visita por acá. Estamos muy bien centralizados, ¿no?, en Bellavista, casi llegando a la Núñez, entre Sarasota y Bolívar. Así que te espero por acá.